Bueno, pararme por aquí para que se escuchen mejor. Vamos a hacer con el proceso de selección de materiales, ¿no? Más o menos la metodología de selección de materiales nosotros la hemos ido aprendiendo con el uso de UPAC, ¿sí? Donde hemos hecho una revisión de base de datos, hemos hecho búsqueda con palabras claves y hemos hecho el análisis con los gráficos y con los filtros, ¿sí? Como hemos venido hablando hasta ahora, EduPack es una herramienta, una base de datos interactiva, pero al final siempre nuestro criterio ingenieril va a ser el que va a prevalecer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de ver cosas similares a lo que vamos a construir. Entonces, posiblemente ya en su búsqueda han buscado modelos en Google o en cualquier herramienta de búsqueda, ¿no? Y entonces han visto más o menos cómo son las cosas. Ese es el plan que nosotros siempre, antes de empezar a trabajar, podamos buscar cosas similares y ya tener una idea estructurada. Así como cuando hablamos de las armas, si van a hacer un diseño de armas, incluye que las conozcan, de las bicicletas, de los carros. O sea, siempre nosotros tratar de ver en vivo qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo, ¿no? Ese es el plan. Esta foto la tomé hace un par de años en los pueblitos del Quindío. ¿Alguien ha ido al eje cafetero? Bueno, son unos pueblos súper bonitos, ¿sí? Entonces, en uno de ellos están estos carros que los tienen de exhibición, pero igual siguen utilizando, ¿no? Estos carros son unos Jeep CJ3, CJ5, CJ7, ese es el modelo, que tienen aproximadamente entre, yo le calculo, entre unos 45 años, 50 años los más viejos, y por lo menos 30 años los más nuevos, ¿no? Entonces, es un vehículo bien robusto. Estos vehículos los hace Jeep, ¿sí? La compañía, no sé si se ven en algún lado, por ahí está el logo. Ahí se conocían como Willy. Este modelo de este vehículo, o sea, si nosotros vamos a trabajar, ejemplo, vamos a hacer una adaptación de un diseño de la industria automotriz, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de vehículo? Un vehículo familiar, un vehículo urbano, un vehículo de carga, o sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo? Siempre tenemos que pensar de entrada cuál es el enfoque o el objetivo que tenemos con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, este vehículo, saben que en la última clase hablamos de que había diseño original, diseño adaptativo y diseño variante. Diseño original es el que saca un modelo de la nada. Adaptativo, el que adapta un modelo de un uso para otro uso. Y el variante son pequeños cambios, ¿sí? Básicamente en eso nosotros estamos. El plan es que ustedes hagan diseño adaptativo. Diseño original se lleva mucho tiempo y en este curso tenemos poquitas horas de dedicación. Y diseño variante es algo muy sencillo que no nos exige creatividad, no demanda mucho de nosotros, ¿no? Entonces el plan es que ustedes como ingenieros puedan decir, vamos a hacer esto, vamos a cambiar tal pieza, vamos a adaptar tal sistema que vimos aquí con tal subsistema y hacemos algo nuevo, ¿no? Como una reconstrucción de los sistemas que están bien. Más o menos con Willy pasó algo similar. En el siglo pasado hubo dos guerras mundiales muy grandes, ¿no? La primera y la segunda. ¿Saben más o menos en qué fechas fueron? Creo que ya la hemos nombrado aquí. ¿Cuándo fue la Primera Guerra Mundial? Exactamente, comenzó en 1914, hace un poquito más de 100 años. En ese momento estaban comenzando la producción de los vehículos en serie. En la Primera Guerra Mundial ya habían algunos vehículos automotores, pero la mayoría de la gente todavía iba a caballo o a pie, ¿no? O sea, esa fue una guerra muy sangrienta porque, claro, cuando es más cuerpo a cuerpo se muere muchísima gente en las batallas, ¿no? ¿Y la Segunda Guerra Mundial fue en qué año? Exactamente, comenzó en el 39 con la invasión de Polonia, ¿no? Entonces comenzó la invasión de Polonia, ya Alemania se había anexado a Austria, que eran como los primos, ¿no? O sea, eran más o menos la misma sangre. Hitler ni siquiera era alemán, era austriaco.
y después invade Polonia. Cuando invade Polonia, uno de los principales o factores que tuvo a favor el ejército alemán sobre el ejército polaco fueron los carros, ¿sí? Los polacos, todavía muchos polacos iban a la batalla o a pie o en caballo y tenían poquitos tanques y poquitos carros para el transporte. Entonces, en ese sentido, es como siempre les he dicho, el desarrollo militar motiva el desarrollo industrial y el desarrollo ingenieril. Es lamentable, pero es la realidad de la humanidad. Entonces, estos carros no son alemanes, ¿no? Estos carros no son alemanes, estos carros son americanos. Jeep es una compañía americana, norteamericana. Entonces, estos carros, cuando se estaba en la guerra, antes tenían los carros urbanos y de transporte urbano. Cuando están en la guerra necesitan dos tipos de vehículos principalmente. El carro tanque, que es el que va al frente a pelear, y los que mantienen las líneas de suministros, ¿sí? Las líneas de suministros, mantenerlas con caballos y carretas es muy lento, a pie peor, ¿sí? Entonces, el desarrollo de estos vehículos son vehículos pequeños, pero que soportan una carga suficientemente grande, ¿no? Así fueron pensados este tipo de vehículos. De los dos más famosos en la actualidad son los Jeep, que Jeep todavía vende. No sé si han visto, hay un modelo muy nuevo de Jeep que es como retro, parecido a esto, la Rubicon. ¿La han visto por ahí? Sí, que es toda grandotota, súper bonita. Es robusta de mentira, porque es robusta toda de fibra y de plástico, no como esto que toda era acero. Bien, entonces este vehículo fue pensado en eso, un vehículo que permitiera mucha carga, pero que fuera pequeño, para poder transitar por caminos que fueran complicados, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los vehículos que hacían los alemanes? Pues los alemanes perdieron la guerra y toda la industria automotriz alemana cayó durante muchos años y por eso se perdió esa continuidad. Los gringos ganaron la guerra y se ha mantenido constante, avanzando en la misma línea de desarrollo durante muchos años, ¿no? Entonces, este fue un vehículo que fue pensado para la guerra y después se vio su adaptación al mundo normal, pues fue muy rápido, ¿no? Fue muy rápido primero porque hubo una tendencia como, a esto le puedes quitar el techo fácilmente, un vehículo que te da libertad, ¿no? Muchas películas viejas, ustedes ven, la gente, el símbolo de libertad, o moto, o un jeep descapotable, ¿sí? Entonces, en ese sentido se utilizaba mucho. Pero en el sentido práctico se usa mucho en condiciones como las del eje cafetero. Es decir, se adaptó el vehículo al transporte de carga en zona montañosa. Ya no llevan soldados, ya no municiones. Estos vehículos, no sé si ustedes los han visto. ¿Han visto alguna vez un jeep de estos viejos? ¿Sí? Estos vehículos, ustedes les pueden llenar todo de carga, o sea que no quede nada de espacio y el motor no le cuesta nada andar, ¿no? No me acuerdo de cuántos litros son, pero son como 3 litros el motor, 3, 4 litros, o sea, son motores bastante grandes, ¿no? O sea, los pistones son unas pistones grandotas, es un motor robusto y todo el vehículo. Entonces, cuando nosotros vamos a pensar en un vehículo, esto que hicieron aquí pasó de vehículo de guerra a vehículo de carga a vehículo casi que decorativo. Entonces se hacen pequeñas variaciones en el diseño para que sea vistoso y la gente quiera ir a tomar la fotografía. Nosotros simplemente con ver en los vehículos, así pudiéramos identificar diferentes materiales. Y es lo que, como ingeniero, es muy importante que nosotros de entrada, cuando veamos cualquier cosa, digamos, mira, eso parece de polímero, las patas parecen metálicas, pintadas, los taponcitos de la silla de abajo también son poliméricos, pero puede ser como un elastómero porque es como un poquito flexible. Y ya, entonces vamos sacando los componentes de la silla. Los tornillos también son metálicos, pero esos brillan, entonces posiblemente sean cromados. Entonces nosotros con la inspección visual
siempre que vayamos a ver una cosa, tratemos de ir descifrando más o menos qué tipo de materiales podemos tener. Por lo menos separarlo así, en familia: polímeros, elastómeros, cerámicos, vidrios. Los cerámicos los podemos dividir en técnicas y no técnicas, y los metales, ¿no? Y los metales, de entrada, pudiéramos tratar de ir separando ferrosos y no ferrosos, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos aquí, por lo menos el sistema de contraincendios, ¿bien? Eso, la tubería roja sería una tubería de acero al carbono, ¿verdad? Pintada. Entonces tenemos una tubería de acero al carbono pintada, unida por medio de roscas, y los aspersores. ¿Qué es esto? Parece como acero inoxidable, pero aquí ven que es latón, ¿no? Latón amarillo. Ese color amarillo es característico del latón. Tenemos el latón amarillo, y el palito no lo quiero tocar porque me imagino que si lo toco sale agua. Parece polimérico, que es como un seguro polimérico que tienen ahí, ¿no? Entonces tenemos eso, ya por lo menos podemos identificar 4 materiales: acero al carbono, latón, esto no sé si será aluminio o acero inoxidable, no estoy seguro, ahí se me confunde, y el tubito polimérico. Entonces eso nos puede ir ayudando a ir reconociendo los diferentes materiales. Si nosotros vemos estos vehículos, vean un momento y reconozcan así de entrada, por lo menos 1, 2, 3, 4, sí, de entrada por lo menos 4 materiales diferentes, ¿sí? En esa clasificación: cerámicos, vidrios, polímeros, elastómeros, metales, y los metales podemos dividirlos a riesgo en ferrosos y no ferrosos, ¿sí? Entonces, grupo 1, ustedes 1, 2, 3, 4. ¿Y tu grupo te abandonó? A ellos cada vez les cuesta más los viernes en la mañana. Sí. Entonces, para ver, alguien que me dice, tal parte del vehículo creo que está hecha de... La clase de elastómero. Exactamente, ahí ya la tenemos una. Las llantas son elastómeros, y realmente es como un compuesto porque lleva una malla metálica por dentro y ya el polímero, el elastómero flexible por fuera. ¿Otro? Parte de la luz fría de vidrio. Exactamente. Esos vehículos viejos todos eran de vidrio. Las lunetas o los faros eran de vidrio, ¿sí? Los vehículos nuevos prácticamente todos son polímeros. ¿Qué más? ¿De dónde? ¿La cubierta de qué? ¿Esta? Ok. Miren, con el acero inoxidable hay una forma muy sencilla de reconocer si algo es inoxidable o no. El inoxidable más o menos está entre 5 y 10 veces más caro que el acero al carbono, ¿no? Entonces, cuando usamos el acero inoxidable, normalmente es porque no es necesario un tratamiento posterior. Es decir, lo usamos y así como se encuentra, lo podemos utilizar en el mundo real, ¿bien? Si nosotros tenemos un acero y tenemos que pintarlo, una de dos: o estamos usando un inoxidable mal utilizado porque requiere un recubrimiento, o no es inoxidable, ¿bien? Entonces, en ese momento podemos descartar eso como acero inoxidable. Ese no sería. ¿O alguna otra sugerencia de material? Acero. ¿Ah? El acero. ¿Qué cosa? Sí. En estos carros viejos, como este, era aceros de muy baja aleación. Aceros como 1010, 1020, ¿sí? De muy baja aleación para que fueran muy flexibles. Entonces, los carros después se pasó de aceros a aleaciones de aluminio, y en la actualidad se usan muchas fibras, ¿sí? Muchas fibras poliméricas. Pero este era de acero. Entonces, esos aceros de baja aleación obligatoriamente tienen que estar pintados, ¿eh? ¿Alguien ha ido a un taller de latonería?
¿No? ¿Alguien nunca les han rayado el carro, la moto? ¿No han pasado? ¿Sí? ¿Y qué le hacen en el taller? O tú entregas la llave y te la van a pintar. ¿Ah? Depende. Hay algunos que llaman metal. Normalmente, la latonería tradicional, ¿no? Porque la nueva es diferente. La latonería tradicional lleva 3 capas de recubrimiento, ¿sí? Un fondo, una capa pigmentada y una capa que es brillante, que es como el sellante. El fondo normalmente lleva metales, ¿sí? Entonces puede tener zinc, puede tener el mismo hierro, lleva algún metal que, eso lo vamos a aprender solamente que viene en corrosión, que se oxide más rápido que el metal base. Es decir, que si llega a estar expuesto al medio ambiente, él se oxida y no se oxida el metal base. Entonces tenemos esa capa base, que en base a metales, después viene la capa polimérica, que es la que le da el color, y por último viene una capa esmaltada, ¿sí? Que es la que le da el brillo, que es como un plastificante. Entonces esas 3 capas son lo que le dan la apariencia que tenemos. Las 2 primeras protegen y la última protege las capas de abajo. Ajá, entonces ya tenemos elastómeros, aceros, ¿qué más tenemos? Vidrio, exacto, van 3. ¿Qué cosa? El logo. Primero no tiene el logo, este es el espejito. Sí. Es un espejito retrovisor. Para eso no estaría hecho con un material. Los nuevos sí. Estos eran de vidrio plastificado, ¿sí? Entonces, los parabrisas es un avance tecnológico súper grande. Los carros más viejos y más sencillos eran totalmente planos, ¿sí? Era un vidrio plano. ¿Qué pasaba? Tú chocabas, el que salía volando para el parabrisas rompía el vidrio y era un pedazote de vidrio y la gente no se moría por el choque sino por las cortadas del vidrio. Después empezaron a hacer los vidrios que se rompieran en pedacitos chiquititos, ¿sí? Entonces tenemos los vidrios que se rompían en pedacitos chiquititos y después los vidrios que se rompían en pedacitos chiquiticos plastificados. Entonces el vidrio se rompe todo, queda pequeñito y todos los pedacitos quedan unidos. Ese es el avance tecnológico. Estos de aquí, los más viejos, yo creo que este carro como tal sí debe tener vidrios nuevos, pero los más viejos era un vidrio como vidrio de ventana. Te ibas por ahí y te pasabas, ¿eh? Entonces tenemos vidrio, acero, elastómero y podemos identificar. ¿De qué serán estos techos? Si tienes plata, de cuero. Exactamente. Porque el cuero es súper caro, ¿no? Algunos son de cuero. La ventaja del cuero, que es bien tratado, es que es hidrofóbico, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, estos techos son de lona. Bien, entonces tenemos un material textil en esa parte. Por eso, simplemente viendo, ya podemos reconocer un montón de materiales. ¿Bien? Hasta ahora ya hemos visto bastante de la historia de los materiales, un poquito de las principales familias materiales. Vamos a estar viendo entonces ahora más familias con sus propiedades y los materiales presentes en un motor eléctrico. Vamos a verlos poco a poco en el aula virtual. Creo que les tengo más contenido del motor eléctrico, ¿sí? ¿Por qué tengo el ejemplo del motor eléctrico aquí? Porque hasta ahora hemos visto, bueno, ustedes han seguido haciendo en el aula virtual, ven que la información del aula, de la clase es complementaria, pero no es la misma, ¿no? Entonces, en el aula virtual está muy enfocado a propiedades mecánicas, primero propiedades mecánicas, después propiedades térmicas de las piezas del motor, pero en otro tipo de sistemas como este, es muy importante las propiedades eléctricas y propiedades magnéticas, ¿bien? Entonces, vamos a ir avanzando igual con los ejemplos automotrices, cómo son las diferentes piezas de un motor. Aquí, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos vamos a esto,
Los motores eléctricos son muy sencillos comparados con los motores de combustión interna, ¿no? O sea, realmente nosotros tenemos un rotor, un estator, se cargan magnéticamente las bobinas por corrientes de Eddy y generan movimiento, ¿bien? Nosotros vamos a tener eso. Pero, en cuanto a materiales, no ha variado prácticamente nada en 100 años. Y ahorita, con todo el boom de los carros eléctricos, ¿qué pasa? Todo esto es cobre, ¿bien? Todo esto es cobre. Hay carros eléctricos que tienen un motor eléctrico en cada rueda, ¿sí? Entonces tienen un montón de bobinas de cobre. Por eso, el porcentaje de uso de cobre en un carro eléctrico es 30% mayor que el cobre que tenemos en un carro convencional, ¿bien? El cobre sí es reciclable, pero no todo el que se necesita lo podemos sacar de reciclable, es decir, hay que subir la minería. ¿Por qué les doy esta secuencia? Porque siempre hablamos de, ahorita está de nuevo de moda, saben que los medios de comunicación siempre nos hablan de lo que quieren hablar, ¿no? No de lo que es importante, ¿no? Ya como que está bajando la fiebre del COVID y otra vez estamos regresando al cambio climático. No sé si han visto que en estos días leí, en el 2050 no va a haber café por culpa del cambio climático. Dejen el estrés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se impulsan este tipo de tecnologías. Pero este tipo de tecnologías no existen sin la minería. ¿Bien? Entonces no podemos negar ese otro aspecto que tenemos nosotros como ingenieros metalúrgicos, ¿no? O sea, que cuando alguien les diga que, uy, metalúrgico, la minería es mala, entonces tú le dices, bueno, ¿cómo quieres un mundo mejor sin minería? El plan es tratar de hacer minería sustentable. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, los motores eléctricos son muy buenos de análisis porque consideramos esas dos propiedades que hasta ahora no hemos considerado, que son las eléctricas y las magnéticas, y debiéramos de ir viendo qué avances hay en el motor eléctrico para reducir un poco la cantidad de metales relacionados. Entonces, nosotros estamos aquí y vamos identificando los materiales. Hasta ahora, nosotros hemos ido hablando de este grupo de materiales, ¿sí? Los que tenemos en los círculos, y los materiales híbridos, que son una combinación de ellos. Aparte de estos materiales, que pudiéramos decir que son los materiales tradicionales, ¿bien? Aparte de los materiales tradicionales, nosotros tenemos varios grupos de materiales que han ido avanzando o se han ido desarrollando en los últimos años, en las últimas, ya no años, ya en las últimas décadas, ¿bien? Por un lado tenemos los nanomateriales. Me imagino que han escuchado de nanomateriales, ¿bien? ¿Qué son los nanomateriales? ¿Alguien tiene una idea si sea somera? ¿O por qué son buenos? ¿O qué tanto? Porque ahorita escuchamos la palabra nano en todos lados, ¿sí? ¿Qué tienen de interesante los nanomateriales? La palabra nano, ¿qué significa? Exacto, ¿sí? Se traduce como pequeño. Y en escala, cuando nosotros en escala métrica, ¿qué unidad nos representa? ¿Un nanómetro es cuánto? En el laboratorio llegamos hasta micras, ¿no? ¿Micras es cuánto? Muchachos, micras tienen que saberlo. 1 por 10 a la menos cuánto. ¿Menos cuánto? Menos 6, ¿sí? Exacto, díganlo sin miedo. Una micra, 1 por 10 a la menos 6. Un nanómetro, 1 por 10 a la menos 9, ¿sí? Entonces, un nanomaterial, la definición más baja, así más grande que hay, es un material que tenga por lo menos una de sus dimensiones en la escala nanométrica. Y se considera escala nanométrica de 1 a 100 nanómetros. ¿Bien? Que son un nanomaterial. Entonces, los nanomateriales, igual, nosotros podemos tener metales nanos, cerámicas nano, polímeros nano, electrodos nano, híbridos nano. Es decir, podemos hacer de todo esto cosas chiquiticas
Y las propiedades cambian muchísimo, propiedades eléctricas, magnéticas, térmicas, ópticas, mecánicas, todas las propiedades cambian muchísimo, ¿no? Entonces, progresivamente se va a ir avanzando hacia el mundo de los nanomateriales. Desde 1991, creo que fue que se empezaron a descubrir los nanomateriales de carbón. Una técnica rápida de nanomateriales de carbón ha ido creciendo muchísimo. Y ahora, muchas cosas de las que usamos en la actualidad tienen nanomateriales. ¿Bien? Hay otro tipo de materiales que salen de este tipo de materiales ingenieriles. Ya de los nanos hay varios ingenieriles, que son los bioinspirados. ¿Esa palabra qué significará? ¿A qué suena? ¿Qué es bio y qué es inspirado? Exacto, bio es algo con el medio ambiente, ¿no? Y si tú dices que, ponte, alguien aquí es músico, poeta, toca instrumentos, nadie, enfoca en la música, pintor, dibujante, nada, fotógrafo. Bueno, algún día sería bueno, otra vez, anoten en su lista de todo lo que yo les mandaba a hacer, ¿sí? Un día hagan algo artístico, así les salga mal, ¿sí? Decoraron una torta, un pastel, ¿sí? Un ponqué, hagan cualquier cosa artística. Cuando uno dice, uy, no, es que, por lo menos yo ahorita podría decir, mi hija es mi inspiración para trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Mi hija es mi motivación y trato de hacer cosas buenas para ella, desarrollar en la vida. Cuando hablamos de bioinspirados, son materiales inspirados en la naturaleza. Entonces, estos materiales son súper interesantes porque ¿cuál es el enfoque? El enfoque es ser compatible con la naturaleza, pero no tomando materiales naturales, sino materiales artificiales, como hemos visto con el desarrollo de los materiales, y con ese tipo de materiales artificiales imitar estructuras naturales. Ejemplos, el bambú. El bambú es súper resistente, entonces se están tratando de hacer estructuras similares al bambú. Los dientes. Nuestros dientes, entre más fracturados están, más resistentes son, ¿sí? Porque el esmalte que tenemos en la superficie es como si fuera una pared de ladrillos y los ladrillos están unidos con unos dientecitos. Cuando se rompen, se encajan y entonces quedan más duros. Entonces, en la naturaleza hay cosas muy, muy interesantes y en eso están los materiales inspirados. Entonces, nosotros tenemos aquí los naturales y en la otra esquina bien inspirados, que son aquellos hechos de materiales ingenieriles inspirados en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Ustedes como ingenieros no pueden, o en la mayoría de los casos, no pueden trabajar con materiales que aún estén en desarrollo. ¿Sí? O sea, cuando nosotros vamos a trabajar, a elegir un material, tiene que ser un material que ya sea comercial, a menos que trabajen para una super compañía que quiera hacer algo nuevo. Pero en la mayoría de nuestros procesos ingenieriles tenemos que trabajar con materiales comerciales y materiales normalizados. ¿Okay? Entonces, seguimos aquí con nuestros materiales. Bueno, entonces esto ya lo sabemos, ¿no? Debemos elegir los materiales que satisfacen mejor las necesidades del diseño. ¿Sí? Nosotros tenemos un diseño, del diseño sacamos especificaciones técnicas, lo dividimos en subsistemas, sacamos especificaciones técnicas, dividimos en piezas, sacamos especificaciones técnicas y en esas piezas le buscamos los materiales que cumplan todos los requerimientos de ese diseño. ¿Sí? Y una vez que nosotros tenemos aquí y vamos eligiendo materiales, debemos conocer los procesos que podemos aplicar. Como vimos con el visor, ¿sí? Nosotros llegamos a, bueno, chévere, conseguimos dos materiales muy buenos. Uno lo podíamos pegar muy sencillo con una pega epóxica y el otro no. Uno lo podíamos unir con diferentes materiales y el otro no. Uno es fácil de cortar y el otro no.
Entonces, el último paso, nosotros tenemos aquí el proceso va a estar relacionado. Hay veces que lo podemos dejar para el final, pero se acuerdan que cuando vimos el ejemplo de los diferentes tipos de industrias, como la industria farmacéutica o alimentos, son productos que dependen del proceso. Es decir, el proceso es la base y son procesos que cuestan millones cada equipo. Entonces no podemos estar diciendo, ah, bueno, cambia este tractor para aquel, porque no podemos hacer la inversión nuevamente, ¿no? Entonces, diseño, materiales, procesos. Ese es el orden de ideas que tenemos que tener en mente. Eso ya lo estamos viendo. Es como una, tenemos las familias y después nosotros lo podemos ir separando en diferentes grupos. Entonces, los metales, ustedes ya conocen muy bien las aleaciones ferrosas, las aleaciones de aluminio también son bien populares. Cobre, los más comunes son los latones y los bronces, ¿sí? Todas nuestras tuberías de gas en las casas debieran de ser de cobre, normalmente son de cobre. Ahora ya hay unas mangueras que se utilizan, unas mangueras poliméricas que se utilizan en reemplazo de los tuberos de cobre. De zinc, ¿qué conocen que se haga de zinc? Ajá, cuando decimos que son techos de zinc, ¿esos serán techos de zinc? ¿Realmente? Que son una aleación de zinc, posiblemente. ¿Qué más pudiera ser? ¿Un compuesto? No, porque esos son baratos y viejos. Los materiales compuestos todavía son caros y son relativamente. ¿Ah? Exactamente. Un techo de zinc, ¿sí? O una teja de zinc, realmente con una lámina de acero al bajo carbono galvanizada, ¿sí? Y el zinc es para proteger al acero al bajo carbono. Entonces, el zinc tiene una ventaja y una desventaja al mismo tiempo, que tiene una tendencia muy alta a corroerse, a oxidarse, ¿sí? Entonces, es muy bueno para usarlo para proteger el acero mediante acero galvanizado, es decir, recubrir acero con zinc, pero es muy malo para utilizarlo solo, ¿sí? Entonces usar el zinc como metal y generalmente solo no tiene mucho sentido. Igual que el magnesio. El magnesio tiene una tendencia a la corrosión muy alta. Por eso, comercialmente, casi nunca se usa magnesio puro, sino aleaciones de magnesio. Las aleaciones de magnesio tienen muy buenas propiedades mecánicas, baja densidad, son aleaciones ligeras, pero tienen ese problema de la resistencia a la corrosión y por eso siempre hay que atacarla, ¿no? De titanio, ¿qué conocemos de titanio? Hay varios que ya son de titanio, exactamente. ¿Y el titanio qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Eso es lo malo, creo que es lo único malo del titanio, que hay poco en la naturaleza y eso hace que sea costoso. Pero el titanio tiene muy buenas propiedades mecánicas, muy buenas propiedades térmicas, muy buenas propiedades anticorrosivas, muy buenas propiedades acústicas, buenas, no muy buenas, buenas propiedades eléctricas y magnéticas, ¿sí? El titanio es muy bueno y las aleaciones de titanio son muy buenas. Y algo muy interesante que tiene el titanio, que es de todas las aleaciones que se han probado hasta este momento, las aleaciones de titanio son las que tienen mejor compatibilidad con el sistema, es decir, son biocompatibles, ¿bien? Por eso cuando nos ponen una placa, unos tornillos o cualquier cosa de esas, antes, solamente era para gente con mucha plata porque las hacían de platino. Después les empezaron a hacer de acero inoxidable y ahorita casi siempre son de titanio, las aleaciones de titanio. ¿Bien? El acero inoxidable no es tan bueno, no es biocompatible, y como tiene la capa de óxido de cromo, si se corroe, libera iones de cromo, y estos iones de cromo son cancerígenos. ¿Bien? Entonces por eso hay que tener cuidado con los implantes de acero. Si en algún momento, bueno, yo creo que a uno no lo dejan elegir, ¿no?
Si hay una situación que le tienen que poner algo así, digan, uy, pues no tienes ahí tornillitos de titanio. De titanio 6, aluminio vanadium. ¿Cómo es? Si es titanio 6, aluminio 4 vanadium. Son aleaciones de titanio, aluminio, vanadium. Son como que las más utilizadas en ese sentido. Bien, entonces, aluminio estructural, cobre, conductividad. Zinc lo utilizamos como recubrimiento de aleaciones de hierro. Titanio se utiliza muy bueno biocompatible. Magnesio, desarrollo de aleaciones ligeras. El litio, ¿para qué lo utilizamos? Para baterías. Básicamente no lo usamos para más nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el litio, si el magnesio se corroe rápido, el litio se corroe instantáneamente, ¿sí? No lo podemos utilizar. No, ustedes no vieron cinética conmigo, ¿verdad? En cinética siempre pongo un ejemplo de las velocidades de reacción, qué tan rápido se oxida el litio, ¿sí? Entonces tenemos todo esto por acá. Por aquí, cerámica. La alúmina la conocemos, ya ustedes están viendo refractarios. Entonces ya han visto de alúmina. Estos dos grupos que tenemos aquí, carburos y nitruros, son súper buenos, pero son muy costosos. Entonces, carburos y nitruros normalmente se utilizan de recubrimientos de aleaciones de hierro, ¿sí? Son recubrimientos con muy buenas propiedades ribológicas. Circonias, ¿han escuchado de esto? Circonia. ¿Para qué? Para exactamente. La circonia también tiene muy buenas propiedades mecánicas, ¿sí? Y también en celdas de combustible, ¿han escuchado? También se utiliza bastante la circonia. Las ceolitas no son muy comunes. ¿Han escuchado algo de las ceolitas? Exactamente, las ceolitas desde hace, y eso no es nuevo, eso es por lo menos 40 años. ¿Sí? Desde hace unos 40 años, las ceolitas son estructuras abiertas, estructuras cerámicas porosas, donde el tamaño de los poros está muy bien definido. O sea, hay ceolitas de poros de 0.2 micras, ceolitas de poros de 0.5 micras, ceolitas de poros de 0.2 micras cargadas positivamente. Y entonces, si ustedes quieren un anión o un catión, unos van a pasar porque la carga sí y otros no van a pasar. Entonces, las ceolitas se han utilizado en catálisis desde hace por lo menos 40 años. Entonces, todos los sistemas de filtros, ustedes pueden hacer muy buenos filtros de sólidos con ceolitas. Son cerámicos, son muy resistentes, filtran todo el material y después serían muy fáciles de lavar. ¿Bien? Esto que tenemos aquí son hidroxiapatitas, son materiales muy parecidos al hueso, ¿sí? Entonces, últimamente se están utilizando mucho cuando hay que hacer injertos de hueso, se hacen de hidroxiapatitas. ¿Bien? Entonces, en el mundo de los cerámicos tenemos un montón de cosas sin meternos todavía en semiconductores. ¿Bien? En semiconductores es otra cosa totalmente, ¿no? Los vidrios, aquí solamente puse los vidrios tradicionales, como soda, borosilicatos y silicatos, ¿sí? Saben que los vidrios básicamente son lo más básico que tenemos, los óxidos de silicio vitrificados, ¿sí? Como la arena de la playa. En elastómeros, neoprenos, silicones y caucho, alguien ha hecho submarinismo y te pusiste el traje de neopreno. Así nada, no te dio mucho frío. Pero normalmente si vamos a hacer submarinismo y el agua está muy fría, utilizamos un traje de neopreno, ¿no? Entonces, es bastante flexible con muy buenas propiedades mecánicas. Y los polímeros, pues tenemos toda esta gama de polímeros que son súper interesantes. Todos se utilizan mucho y nosotros como metalúrgicos, como no vemos clases orgánicas, los entendemos muy poco. Como siempre, les recomiendo a averiguar más de los híbridos, pues compuestos de espumas y materiales tipo sándwiches que son por capas. Vamos a ver entonces, en este vehículo vamos a identificar las familias de los materiales. Este vehículo ya lo hemos hablado. ¿Por qué es interesante este vehículo? ¿Qué tiene de importante?
Bueno, primero, ¿este vehículo cómo se conoce? ¿Cómo se llama? Modelo T de Ford, exactamente. ¿Por qué era importante el modelo T de Ford? Y lo fuerte. ¿Ah? ¿El primer qué? El primer vehículo familiar que ¿qué? Que se produjo en masa. ¿Y por qué se pudo producir en masa a bajo precio? No, porque se hacían en una línea de producción, ¿sí? Entonces llegaba yo, ponía los asientos, llegabas tú, ponías las ruedas, llegabas tú, ponías el volante, llegaba el otro, ponía los faros, ¿sí? Fue el primer vehículo que se produjo en una línea de producción donde los trabajadores tenían un trabajo específico, ¿sí? Hasta ese momento, tú tenías más que técnicos artesanos. Entonces tenías un grupo, 3 personas, ustedes ensamblan un carro, ustedes ensamblan otro y ustedes ensamblan otro. Y así ibas a dividirlo. Y cada persona tenía que saber de todo. Tenía que saber cómo poner los circuitos eléctricos, cómo ensamblar el motor, cómo poner las llantas, cómo pegar los asientos. Entonces era muy trabajoso con mucho conocimiento. Después empezaron a buscar. ¿Cuál es tu trabajo? Poner la llanta y apretar. Y el trabajo se hizo automatizado, no que se usaban cosas automáticas, sino automatizado para la persona. Es decir, el operario ya no tenía que pensar lo que tenía que hacer y era muy fácil que lo hiciera. ¿Alguien ha visto películas de Charlie Chaplin? Charles Chaplin. ¿Saben quién es Charles Chaplin? Exacto. Hay una película de él muy buena que se llama Tiempos Modernos. ¿Bien? Y Tiempos Modernos está basada en eso, en la producción en serie. Entonces este vehículo fue muy importante por eso. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que hicieron ahorita con Jeep. Vean el vehículo completo y traten de identificar diferentes materiales solo viéndolo. Y ahorita vamos a ver fotos de las diferentes partes del vehículo con mayor detalle y vamos a tratar de identificar esos materiales. ¿Listo? Entonces, cuenta hasta 20. Ajá. Un material. ¿Ah? El volante y ese colorcito que pareciera que fuera. Lato. Parece lato. Muy bien. Ajá. ¿Qué más tenemos? ¿No? La llanta de 2000. Exacto, mira, estas llantas eran muy curiosas porque eran sólidas. Esas no eran vacías, eso era así. Y era caucho natural. En ese momento se hacían todavía de caucho natural. Los asientos de que aparecen, esos sí eran de cuero, exactamente. Y las farolas, hace 100 años, vidrio, ese sí es el vidrio que les digo que se rompían y quedaban los pedazotes grandes y todo el mundo se cortaba. Bien, entonces, recuerden, un vehículo diseñado hace 100 años con la tecnología de hace 100 años. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en el gráfico histórico? En ese momento todavía no se habían desarrollado prácticamente ningún polímero artificial, se usaban los polímeros naturales, y en ese momento, hace 100 años, había muy poquitas aleaciones ligeras, es decir, aleaciones de aluminio, aleaciones de magnesio, prácticamente no había nada. Ajá, viendo el vehículo de frente, vamos a identificar las diferentes partes o qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con lo fácil. Estas son las farolas. ¿Para qué sirven las farolas? ¿Ah? ¿Para qué? Para que el conductor vea el camino, ¿verdad? Ok, tenemos 2 farolas chiquitas muy bonitas y 2 farolas grandes. ¿Por qué tenemos farolas de diferentes tamaños normalmente en los vehículos? Sí, ahorita sí.
Pero hace 100 años no había direccionales, ¿sí? No. Exactamente, como ahorita tenemos la luz baja y la luz alta, ¿sí? Con las chiquitas ves de cerca, no fastidia mucho a la gente, con las grandes ves bastante lejos, y si hay alguien de frente, pues la va a costar ver, ¿bien? Ahora, ¿cómo está diseñada una farola? En esta, que es lo más sencillo. Nosotros, para que una farola funcione, ¿qué se necesita? Lo primero que necesitamos es un bombillo, ¿verdad? Que provoca la luz, ¿sí? Entonces el bombillo iría aquí adentro. Y esto que tenemos aquí, la carcasa interna de la farola, ¿para qué sirve? ¿Ah? La externa es para proteger lo interno, pero esta con plateada que tenemos que tener. ¿Para qué? Ajá, ¿cómo aumenta la luz? Ajá, ¿cómo proyecta la luz? Exactamente, ¿sí? O sea, necesitamos un material totalmente reflectivo, el bombillo está aquí, la luz que sale hacia este lado la vemos de una vez y la que sale hacia atrás se refleja y sale. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos el bombillo, material reflectivo, esto para proteger el bombillo porque el bombillo se calienta, entonces si llueve le cae el agua y se rompe el bombillo, ¿sí? Para el choque térmico, y la parte de afuera para proteger todo el sistema eléctrico. Entonces, cada vez que nosotros tengamos un sistema eléctrico, tenemos que tenerlo muy bien sellado porque no puede mojarse, ¿no? O sea, porque el agua conduce la electricidad y tenemos un cortocircuito. Entonces, estas farolas, normalmente, debajo de esta tapa, cuando ustedes sacan la tapa, aquí viene un morrín, un empaque, ¿sí? Que sería un elastómero para que sea flexible, se aplaste y quede bien sellado y no entre el agua. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el funcionamiento de la farola, sería más o menos igual. Tenemos un bombillo, tenemos el material reflector, tenemos la carcasa, tenemos la lámina de vidrio. Esta tiene que ser totalmente transparente para que salga toda la luz. Y tenemos los conectores eléctricos. Es decir, en un componente tan sencillo ya tenemos bastante material. Ahora, esto que está aquí, ¿qué es? ¿No? El radiador. ¿Para qué funciona un radiador? ¿Ah? Exactamente. ¿Y cómo funciona? Para que no se recaliente el motor del carro. Ajá. ¿Y cómo funciona? ¿Qué dijiste? No escuché. Es que con los tapabocas es un lío. Vieron que ya hay dos países, Inglaterra y creo que Dinamarca, y todas las restricciones. Espero que de aquí a unos meses, cuando ya el COVID baje, podamos hablar sin tapabocas. ¿Cómo se enfría el motor con un radiador? Ajá, viene el aire por acá, ¿no? Por eso el radiador está enfrente. Viene el aire a temperatura ambiental y enfría el radiador. ¿Y el radiador qué enfría? Agua, ¿verdad? ¿Y el agua que enfría? No, falta un paso. ¿Alguien tiene moto o carro? ¿Le ha hecho servicio? Cuando le hacen servicio, ¿qué le cambian? El aceite. Entonces, el motor se enfría con aceite, el aceite se enfría con agua, el agua se enfría con aire. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos, en esta estructura del radiador, ahí casi no se ve, allá se ve mejor, en el televisor se ve mejor. Son como muchos tubitos, ¿no? Un radiador tiene muchos tubitos. El agua va por dentro, son muchos tubitos para tener mucha área superficial y el aire puede enfriar esos tubitos. Entonces, ¿qué características tienen que tener esos tubitos? Conductores, ¿qué? Ajá, muy buen conductor térmico, ¿verdad?
y resistente a la corrosión, que no se corroban con agua, ¿verdad? ¿De qué material están hechos los radiadores? Sí, son metálicos, exactamente. Ahí ya comenzamos. Somos metálicos. Una vez que decimos son metálicos, podemos el siguiente paso, ferroso o no ferroso. No ferroso, exacto. De los no ferrosos, a la fácil, aleaciones de cobre o no aleaciones de cobre, por el color. Bueno, ese está negro, ¿no? Pero ellos son plateados. No parece aleaciones de cobre, ¿no? El cobre es muy buen conductor térmico, pero es relativamente pesado. ¿Qué pudiera ser entonces? ¿Aleaciones de qué? De aluminio, ¿sí? Los radiadores son aleaciones de aluminio, son ligeros, resistentes a la corrosión en el agua, buenas propiedades mecánicas y muy buenas conductores. ¿Bien? Entonces ahí ya tenemos el radiador. En el motor del carro, ¿sí? Cuando ustedes lo abren, tienen el aceite y el agua del radiador también hay un reservorio, que ya no se usa agua, se usa refrigerantes que tienen muy buena conductividad térmica, mejor que la del agua, ¿no? Entonces, el agua que va al radiador, hay una bomba de agua, ¿no? Cuando ustedes prenden el motor, está la bomba de aceite, el aceite empieza a moverse por el motor, tienen la bomba de agua, el agua entra y sale de... El motor tiene como unas tuberías, por una va aceite y por una va agua, y así se va manteniendo el enfriamiento del aceite, y lo trae al radiador y lo lleva de vuelta al motor, ¿no? Entonces el ciclo del agua va del radiador al motor, el aceite solamente está en el motor. Y abajo del motor siempre hay un reservorio grande, que es donde está el aceite cuando tenemos un motor apagado. Bien, ¿qué más podemos identificar en esta primera foto? Esto también sería de un latón. Bueno, esto casi no se ve. Ajá. ¿Por qué esos carros viejos tenían esa manivela para encenderlo? Sí, pero con eso generaban la chispa. ¿Qué le falta al carro viejo que tiene el carro nuevo? El encendido eléctrico, nosotros teníamos un motor eléctrico, el motor de arranque. Cuando ustedes hacen así, ¡brum!, ¿qué hay? Un motorcito eléctrico que mueve el motor mecánico que empieza a moverse y ahí arranca, ¿no? Estos no tenían motor eléctrico. Entonces eso era generar la chispa y empezaba a mover, ¡brum!, y arrancar el motor, ¿no? Porque no había buena tecnología todavía de motores eléctricos, no había buena tecnología de baterías. ¿Bien? Entonces el almacenamiento de la electricidad todavía no era bastante útil como es ahorita. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ahorita no sé el motor y vemos el volante, ¿no? El volante, ¿qué hace? Direccional. ¿Qué ruedas se mueven? Las de adelante, ¿no? Muy poquitos carros mueven las 4 ruedas. Casi todos mueven las 2 de adelante. Entonces, el volante va conectado a un sistema que mueve las ruedas, ¿sí? Delantero. Antes, eso era mecánico. Alguien ha manejado un carro viejo y que tenga que darle al volante y sufrir para cruzar para un lado y sufrir para cruzar al otro lado, ¿sí? Entonces, eso era bastante complicado. Así nosotros vamos viendo. Esto que tenemos aquí, además de verse bonito, ¿qué función técnica cumpliría? ¿Alguien ha abierto un motor de un carro? ¿Lo ha visto? Un motor de un carro. La parte de arriba del radiador que tenemos. Ok, el radiador, saben que tenemos un reservorio de el refrigerante, pero la tapa del radiador siempre lleva una tapita, que es como una tapita de emergencia. Entonces, si se recalienta, se puede abrir. Normalmente no vamos a abrirlo porque nos podemos quemar con los vapores,
pero ustedes pueden echar líquido directamente en el radiador. Entonces, esta tapita nos da contacto directo con el radiador. Esta parte del logo de Ford, ¿de qué material creen que es? Veanla ya en el televisor que se ve mejor. ¿De qué parece? ¿Ah? De oro. Si fuera unos árabes, sí, ¿no? Pero no es de oro. Es algo mucho más sencillo, mucho más barato. Miren. Esto es latón, ¿verdad? Posiblemente sea latón. ¿Y esto se parece? No, ¿verdad? Entonces, latón no es. O no parece latón. ¿Qué pudiera ser? Vean que tiene como vetas, como manchas. De madera, exactamente. ¿Sí? En los carros clásicos se hacían muchísimas cosas de madera. Entonces, todo lo que no tenía unas propiedades mecánicas específicas se podía hacer de materiales naturales, como esto que era de madera. Este logo de qué parece que fuera. A ver que ahí se ven mejor las rayitas de radiador, todos los tubitos del radiador. Metálico, cerámico o polimérico. Metálico, muy bien. ¿Ferroso o no ferroso? No ferroso. Ajá, vean dónde está rayado. ¿Qué color tiene? Como parece, bueno, no parece óxido de hierro. ¿De qué color es el óxido de aluminio? Blanco. No parece óxido de aluminio, ¿sí? ¿Qué otra aleación se había utilizado mucho hace 100 años? Cobre, exactamente. Entonces, posiblemente sea un cobre, un latón, ¿y con qué está pegado? Con remaches. Muy bien. Solamente viendo ya van definiendo las partes. Ahora vamos a una llanta. Entonces dijimos, en las llantas que tenemos varios sistemas. Uno, la dirección. ¿Qué más necesitamos en la llanta? Los frenos, exactamente. ¿Qué más necesitamos en la llanta? Sí, ajá. Necesitamos que esté soportada, ¿no? Que no se caiga. ¿Y qué más necesitamos? ¿El rodamiento para qué? ¿Qué hace falta para que el carro camine? ¿De dónde sale la fuerza? Del motor. Entonces necesitamos una transmisión que transmita esa fuerza del motor a las llantas, ¿no? Entonces nosotros, los carros actuales o modernos, la mayoría, ¿son tracción delantera o tracción trasera? Trasera, ¿sí? Entonces, en las llantas traseras tenemos la tracción, en las delanteras tenemos la dirección. Entonces, en las delanteras tenemos frenos, el soporte, la dirección, las traseras tenemos tracción, frenos, pero no tenemos dirección, ¿no? Entonces, los sistemas están más o menos desacoplados. En esta imagen que vemos ahí, ¿qué tendremos? Vemos como un sistema de engranajes. ¿A qué se parece eso? ¿Dónde hemos visto algo similar que no sea un carro? En una cicla, ¿sí? Los carros viejos se parecían más a una cicla que a un carro nuevo. Entonces ese sistema de engranaje posiblemente sea como lo que nosotros tenemos en una cicla. Cuando un carro que no sea automático, cuando ustedes en la caja de cambios, ¿qué es lo que se hace? Cuando ustedes prenden el carro, está en neutro, ¿no? Después ponen el clutch, meten primera, run,
En ese momento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa para que la fuerza que hay en el motor se vaya en las ruedas? Ajá. ¿A través de qué? ¿Ah? De engranajes que están en la caja de cambio, ¿no? Entonces tenemos, igual que en la cicla, el sistema de engranajes, nosotros tenemos unos engranajes que cuando apretamos el clutch se desacoplan, ¿sí? Cuando movemos la caja de cambios, es como cuando ustedes mueven aquí, a donde se va a ajustar, y acoplamos con el pequeño, el mediano, el grande o el más grande. Entonces tenemos ahí, apretamos el clutch, desacoplan, le ponemos el engranaje, quitamos el clutch, aceleramos y avanza con esa copla. Entonces nosotros aquí tenemos eso, tenemos el sistema de soporte. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Qué nos hace falta para que las vibraciones del camino no se pasen al carro? Para que vayamos así con confort. Los amortiguadores, exactamente. Los carros viejos no tenían amortiguadores, como los de nosotros, de aire, ¿sí? Y todavía hay muchos, sobre todo los camiones, no tienen amortiguadores de aire, sino unas cuestiones que le llaman ballestas, que son varias láminas de acero dobladas y ellas van amortiguando el movimiento, ¿sí? Entonces, una llanta nosotros podemos tener varias cosas. Tenemos elastómeros, los rines al principio eran de madera, después empezaron a ser de metal. Vemos todas estas son aleaciones de cobre, posiblemente estos sean aceros pintados. Esta manguera no la distingo bien de qué será, porque no sé si es un polímero pintado, porque este también es un carro como adaptado, ¿no? Y tenemos los engranajes que nos ayudan con la tracción. Ajá. Aquí tenemos un par de pedales, un par de palancas y un par de cosas. Primero, el volante, le damos dirección, ¿sí? Las palancas, bueno, aquí en este carro viejo no estoy seguro para qué era para cada palanca, ¿sí? Pero en los nuevos tenemos limpiaparabrisas, ¿sí? Tenemos el wiper, tenemos las luces, tenemos la corneta, la bocina, chun, chun. Tenemos en el piso acelerador, freno y el clutch, ¿no? Entonces, acelerador, que cuando pisamos el acelerador, ¿qué pasa? ¿Ah? Ajá, pero ¿cómo? ¿Qué pasa para que se revolucione el motor? La inyección de gasolina. Al pisar el acelerador, inyectamos más gasolina, como en la moto, cuando hacemos así, brum, 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 lo que estamos haciendo es inyectando más gasolina. ¿Sí? Acelerador inyecta gasolina a través de una bomba de gasolina. Freno. Cuando pisamos el freno, el carro frena. ¿Cómo frena un carro? ¿Ah? Tenemos dos tipos de frenos normalmente. ¿Cómo se llaman? ¿Frenos de qué y de qué? De disco, ¿sí? Que son los que frenan mejor, que agarran el disco y literalmente lo agarran. Y los traseros muchas veces, ¿cómo son? Exactamente, ¿sí? Que hay una banda que se pega al tambor. Esos frenos normalmente se dice, no, se les fue los frenos. Cuando a alguien se le da frenos, es que ese se va calentando y se desacopla. Los de discos no tienen ese problema. Bien, ahora, cuando nosotros pisamos, ¿eso cómo se transmite a los discos y a los tambores para que frenen? ¿Qué hay? ¿Ese sistema qué es? ¿Es un sistema de engranajes? ¿Es un sistema eléctrico? No, pero no sé si sea irónico, ¿verdad? Ajá, cuando se anda de viaje, revisamos el aceite del motor, revisamos el líquido refrigerante, ¿qué más revisamos? ¿Ah? ¿Y qué revisamos de los frenos? Ajá, el líquido de frenos.
Entonces lo que hay es un sistema hidráulico. De verdad es un sistema hidráulico. Nosotros un líquido incompresible lo oprimimos, se va para el sistema y ahí aprieta. ¿Bien? Entonces ahí tenemos un sistema hidráulico. ¿Y qué tenemos? Ahí hablamos de clutch, que es un sistema de engranaje que se pega en serie. Vamos al motor, rapidito. Entonces el motor. Los motores ya lo hemos visto en el aula virtual. Los nuevos todos son de aleaciones de aluminio. Los viejos todos eran de fundición. Tenemos nuestras 4 bujías, ¿sí? Que vienen conectadas eléctricamente para que se les dé la chispa. Tenemos el árbol de leva. Tenemos nuestra correa. Miren cómo era la correa de este motor, ¿sí? La correa literalmente era una correa de fuego, ¿sí? No era una banda polimérica dentada. ¿Sí? Ah, yo pensaba que me ibas a preguntar algo de acá. Bien. Tenemos los gases de salida. Hay que controlarlos, ¿no? Los gases de salida salen del motor, se reúnen y por dónde pasan antes de salir al medio ambiente. ¿Ah? Por el exhausto, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Tenemos el silenciador para disminuir el ruido de salida, bien, la resonancia, y también hay un catalizador que absorbe los compuestos más tóxicos, ¿bien? Entonces, el motor ya hemos analizado bastante en el aula. Miren este dibujito, nosotros hemos nombrado como unos 20 materiales. Aquí tenemos todas las piezas, ¿sí? Entonces, realmente son muchas más de las que hemos nombrado y hay partes que tienen más de 2 materiales. Por lo menos el asiento. Tenemos el recubrimiento de cuero, que abajo tenemos goma espuma y abajo tenemos los resortes, ¿bien? ¿Sí? O los muelles. Esto estaba sobre un soporte de madera, un respaldar de madera. Miren donde aquí tenemos la transmisión que va de motor, caja de cambios, transmisión, ruedas traseras. Todo el sistema de freno delantero, aquí vía el radiador, que enfría el agua, que enfría el aceite, que enfría el motor. La dirección que va conectada con las ruedas delanteras. No leo pensando. Ah, el tanque de gasolina. Miren dónde está el tanque de gasolina. Abajo en el asiento, súper seguro de eso. Entonces, el tanque de gasolina justo debajo del asiento. ¿Bien? Ahí nadie salía herido. O salías bien o salías muerto, pero nadie quedaba herido. Entonces ven un carro hecho hace 100 años, todos los materiales que tenía. ¿Bien? O sea, ¿qué es lo que yo quiero ahorita? Ustedes tienen un diseño mucho más sencillo con vehículos. Traten de pensar con todas las herramientas que tenemos, utilizando EDUPAC, con las herramientas de diseño que tienen, con todo lo que han conseguido en las bases de datos, cómo pueden hacer eso mejor. Ahora, solamente viendo la caja de cambios, aquí entonces tenemos el clutch, brake. Ah, mira, teníamos un pedal para hacer los cambios y un pedal para reversar los cambios, ¿sí? En vez de estar aquí con la palanca en la mano, digamos, primera, segunda, y este carro como aceleraba, no sé cómo aceleraba entonces. Debe ser que se aceleraba con las manos. Si los 3 pedales eran para la caja de cambio. Bien. Entonces vean todas las piezas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos unas 40, 50 piezas solamente en la caja de cambio. ¿Sí? O sea, vayan viendo la magnitud de los casos que nosotros tenemos en ingeniería. Ahora miren un carro moderno. ¿Ven? Y este no es un carro nuevo. Este es un carrito que de hace 30 años, ¿sí? Miren todas las piezas que tiene. Los carros modernos ahora tienen sistemas de radio, los sistemas eléctricos son mucho más complejos, tenemos sistemas de seguridad como los frenos ABS, los iPads,
Entonces, nuestro despiece es cada vez más avanzado, ¿no? Tenemos todos los sistemas internos, todos los sistemas externos, las aperturas automáticas de la maleta, las puertas, los seguros. Son una gran cantidad de cosas que ha ido avanzando en todos los sentidos. Y en todo eso, nosotros como ingenieros metalúrgicos, que somos los que más sabemos de materiales, pues nosotros pudiéramos estar trabajando, ¿no? Si nos vamos más o menos, teníamos familia y después de la familia vienen las clases, ¿sí? Entonces, en los ferrosos, nosotros tenemos las aleaciones de hierro, pero también tenemos aleaciones de aluminio, cobre, zinc, magnesio, titanio, níquel, plomo, tungsteno, oro, plata y estaño. Entre los más grandes, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer en este informe? Van a buscar familia, vamos a buscar clase y vamos a llegar hasta subclase. Es decir, vamos a llegar a un material en específico, ¿sí? Que cada uno va a cumplir su función específica que vamos a estar trabajando y que vamos a tener nosotros ahí. Cada parte del motor, que lo hemos ido viendo bastante bien en el aula virtual, es de una aleación diferente. Algunos son ferrosos, algunos son no ferrosos, y entre los ferrosos tenemos un montón de materiales. Si nos vamos con los aluminios, también nosotros tenemos un montón de aleaciones de aluminio, como la han visto en EDUPAC. No solamente la composición, sino que los aluminios tienen muchos tratamientos térmicos que varían muchísimo en la composición por la tendencia que tiene el aluminio a envejecerse, ¿sí? Formar estos precipitados intergranulares que modifican sus propiedades mecánicas. Entonces, hay muchos que son como preenvejecidos, es decir, cuando uno lo usa ya está envejecido y por eso sus propiedades mecánicas mejoran. Tenemos son 8 series, ¿no? Serie 1000, que son prácticamente puro aluminio, 2000 con cobre, 3 con manganeso, 4000 con silicio, 5000 con magnesio, 6000 con magnesio y silicio, 7000 con zinc y 8000 con cualquier otra cosa. Entonces, estos son los más caros. El 8000 porque llevan muchos elementos alienos. Si nosotros nos vamos aquí con las aleaciones de aluminio, tenemos metales en la familia, aluminio en la clase, serie 5000 subclase, y el miembro específico sería cuadra aleación, ¿no? Las aleaciones de aluminio cada vez se utilizan más. Aleaciones de aluminio y de magnesio, todo lo que sea de movilidad. Vehículos, lanchas, botes pequeños, los barcos grandes siguen siendo de acero. Todo lo que es aviación casi nada es de acero, y la industria aeroespacial también trata de no usar acero por el peso, ¿no? Entonces las aleaciones de aluminio es muy importante que entendamos sus usos, sus aplicaciones de cada una y más o menos cuáles son sus características, ¿no? Entonces, muy fácil de hacer, trabajarlas por conformado. Bien, si necesitamos que ya estén envejecidas, que no se envejezcan en el tiempo, y no se requiere tratamiento térmico de la forma. ¿Sí? Entonces, miren solamente en los paneles de un vehículo todas las aleaciones de aluminio que se pueden utilizar. ¿Eh? O sea, nosotros en este curso pues vamos a ir haciendo como una preselección de materiales basándonos en lo que nos diga EDUPAC. Pero solamente el mundo de los aluminios es súper amplio. O sea, en los carros de las aleaciones 5000 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aleaciones diferentes que se pueden utilizar. Bien, y cada una, porque va variando sus condiciones, por lo menos en lo que tenemos en las partes estructurales, tiene que tener mejores propiedades mecánicas que las partes de afuera. Y también hay algo muy importante en la diferencia de los carros modernos con los carros viejos. Los carros viejos están hechos para resistir el choque, es decir, ser lo más duro posible para que no les pasara nada con el choque. Cuando yo era niño, por allá como en el año 80 más o menos, nosotros vieron ese Jeep y hay unos muy parecidos pero que son marca Toyota, ¿sí? Teníamos un Toyota
Y mi papá iba manejando y se quedó dormido. Ya no sé si tenía mucho trabajo o había salido, pero se quedó dormido manejando. Se fue contra una casa que tenía un muro de ladrillos, ¿sí? Un muro, o sea, de esos ladrillitos que son como así anchos. Con el Toyota se llevó el muro de ladrillos, entró al jardín de la casa y chocó y tumbó una pared de la casa. Y al Toyota no le pasó nada. Se dobló la esquina del parachoques. Fue todo lo que le pasó, ¿sí? Entonces esos carros viejos están hechos para resistir todos los golpes. Los carros nuevos están hechos para absorber los golpes. Es decir, se doblan todo y que no se transmita el esfuerzo a la persona que lo maneja. ¿Bien? Entonces todo esto se coge y el motor que va aquí caiga al piso. Y así no espachurra la persona. Entonces, todas esas aleaciones de aluminio son pensadas en ese sistema. Con los polímeros también podemos hacer lo mismo tipo, ¿no? O sea, primero dividimos polímeros y elastómeros y vamos analizando. Como ven, miren esta variación de precio. Tenemos polímeros que nos pueden costar $100 el kilo. Como ingenieros no debiéramos de pensar en nada de partida que nos cueste más de $10, $20 el kilo. Ya de ahí para arriba pueden ser muy, muy caros o se consideran muy caros. Con los cerámicos igual. Vimos técnicas y no técnicas. Los materiales más baratos del mercado son estos. Ladrillo, bloques, piedras y todo eso. Y tenemos materiales muy caros como esto, que ya dijimos que lo utilizaríamos como recubrimiento, no como un todo. Y por último tenemos los híbridos. ¿Qué pasa con los híbridos? En la clase hoy la quiero terminar temprano por múltiples razones, pero una es la estoy grabando y el proceso para grabarlo es súper lento, entonces quiero terminar y poder quedarme en el aula para grabar. Entonces en un ratico ya casi terminamos, ¿no? Con los híbridos tenemos que pensar en dos cosas. Como ya hemos visto, el material que conocemos como fibra de vidrio no es fibra de vidrio, es un polímero reforzado con fibra de vidrio. Bien. Entonces con los híbridos tenemos que pensar, ¿qué queremos? Algo flexible, como las llantas, o algo rígido, como los cascos de las lanchas rápidas. ¿Alguien ha hecho jet ski o algo de esto en las moticos que van en el agua? O sea, montamos una lanchita pequeña. Esas lanchitas pequeñas, si uno las ve por dentro, la estructura se nota que es un material híbrido. Se nota el polímero, ¿sí? Que es una resina continua, y se notan las fibras que tenemos ahí. Normalmente, la materia base de un híbrido es polímero o metal. Casi nunca cerámico. El cerámico se usa como refuerzo. Y entre polímero y metal, cuando se usa metal, se usan aleaciones ligeras, es decir, reforzamos una aleación de aluminio para que tenga las propiedades mecánicas de un acero, ¿bien? O reforzamos un polímero para que tenga las propiedades mecánicas cercanas a un acero. No llegan a ser iguales, pero sí cercanas. Desde hace años, eso fue cuando yo estaba haciendo maestría, hace como 20 años, ya y en Venezuela, porque yo las llegué a ver. Saben que en construcción hay un tipo de vigas que se llaman vigas doble T, ¿no? Que son como una Y mayúscula, una Y latina mayúscula. Que ya hacían hace 20 años vigas doble T poliméricas. ¿Sí? Poliméricas con muy buenas propiedades, o sea que ya podían soportar una casa. ¿Cuál era el problema en ese momento? El costo. Pero todavía mucho más cara que hacer una viga de acero. ¿Cuál es la ventaja? No se corroe. Entonces ahí tenemos las dos cosas. Entonces los materiales poliméricos, los híbridos, los materiales reforzados, cada vez tienen más campo. La principal limitante que tienen es los precios. ¿Bien? Conseguir en este rango de $20 son poquitos los que tenemos. Vamos a dejar los procesos para la clase que viene, ¿sí? Entonces ya tenemos toda la clasificación de los materiales, los reconocemos visualmente y nos vamos después. Familia, clase, subclase, y así vamos a estar haciendo con nuestro proyecto. Vamos hasta aquí y así arranco proceso a la clase que viene con Pedro.
Vamos a dejar de compartir y detener grabación.